Saludos a todos mis suscriptores y visitantes del canal. El tema de hoy se trata del error de pantalla azul en Windows 11, problema que viene con todas las versiones anteriores de Windows y que esta última no es la excepción. Este tutorial viene con varios consejos que serán de mucha utilidad cuando se presente el problema de pantalla azul en Windows 11. Los procedimientos que explicaré son fáciles de realizar por cualquier persona con mínimos conocimientos sobre sistemas informáticos. Su función es avisar cuando ocurre un fallo en el sistema operativo tan grave que no puede continuar, generalmente ocasionado por hardware o aplicaciones defectuosas o con problemas de compatibilidad. Cuando el fallo se presenta esporádicamente es porque Windows está tratando de repararlo de forma automática. De no lograr recuperar el ordenador, tendrás que formatearlo o llevarlo a servicio técnico. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. Cuando aparece este fallo en Windows 11, nos quiere decir que hay un error de funcionamiento del hardware o un driver creando conflicto. Una manera eficaz de saber qué driver presenta conflictos es recordar qué software se instaló en el PC antes que comenzara el fallo. En caso de no saber la causa del error, puedes usar solucionador de problemas de Windows. Hazlo de la siguiente manera: ir a configuración, sistema, buscar solucionador de problemas. Si no lo encuentra en la lista, ir a actualizaciones y seguridad, dar clic en solucionador de problemas, elige otros solucionadores de problemas o solucionador de problemas adicionales y dar clic para hallar el listado. Ejecutaré en este caso actualizaciones de Windows pulsando clic. Comenzará con el diagnóstico hasta que detecte el problema. Al estar seguro cuál es el driver que está creando el fallo, lo puedes desinstalar ejecutando el siguiente proceso: pulsar Windows más la tecla X, administrador de dispositivos, buscar el driver que está causando el fallo. Por ejemplo, suponiendo que el driver de la tarjeta gráfica está presentando el problema, dar clic derecho y seleccionar desinstalar dispositivo. Reiniciar el ordenador y probar si se solucionó el fallo. Generalmente cuando sale este error en Windows 11 es porque el sistema operativo es incapaz de descubrir el error. Hay tres códigos de errores que acompañan este fallo. Este código significa que ha encontrado una referencia de datos sin alinear, por lo tanto Windows no puede buscar actualizaciones o no puede instalarlas. El segundo código nos dice que no ha encontrado el kernel asignado al sistema operativo, registro de Windows corrupto o conflictos de controladores. El tercer código significa violación al acceso de memoria. Generalmente es el código que más aparece y lo más seguro es que sea provocado por un malware o la tarjeta gráfica. Se puede solucionar actualizando los drivers de la tarjeta gráfica o restaurando una versión antigua del driver de la tarjeta. Ir a la página del fabricante y probar varias versiones, comenzando con la menos antigua hasta la más antigua, e ir desinstalando las que no funcionan cada que sean probadas. Cuando aparece este error, la pantalla azul, es probable que el problema pueda estar en un driver del equipo, en la memoria o en el software antivirus instalado en el ordenador. También puede ser una actualización reciente que hizo cambios en el software. Para averiguar las últimas actualizaciones y desinstalar la que se sospecha está presentando el problema, hacer lo siguiente: ir a configuración, seleccionar actualización y seguridad, buscar actualizaciones, ver el historial de actualizaciones y desinstalar la que está presentando el fallo. Si al quitar las actualizaciones continúa el fallo, proceder desinstalando el software antivirus. Si se soluciona el problema,
instala de nuevo el antivirus. El fallo se pudo haber presentado por un error en la actualización. Si recuerdas últimamente haber instalado algún driver, proceder a desinstalarlo y observar si soluciona el problema. Para hacerlo, ir al administrador de dispositivos pulsando la tecla Windows más la tecla X. Buscar el driver instalado, como por ejemplo tarjeta gráfica. Dar clic derecho y seleccionar desinstalar dispositivo. Reiniciar el ordenador y probar si se solucionó el problema. Cuando se presenta este fallo acompañado de la pantalla azul en Windows 11, en un alto porcentaje el problema de la tarjeta gráfica. Generalmente se presenta cuando se está jugando o usando software muy pesado. Con toda seguridad son los drivers. Revisar la última actualización de Windows y desinstalarla usando los pasos anteriormente mencionados, si el problema comenzó después de ser actualizado. Puedes buscar los drivers del fabricante de la tarjeta en la página web. Como pueden haber notado, casi siempre los fallos de pantalla azul en Windows 11 están relacionados con la tarjeta gráfica o GPU. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.